Buenos días, hermanitos. Qué bueno volvernos a encontrar en esta mañana. Hoy vamos a tener 3 lecturas en la liturgia y vamos a leerlas y posteriormente, como lo hacemos siempre, vamos a tratar de reflexionar sobre ellas y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Empecemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que nos ilumine, que venga al corazón, que venga a la mente, que sea Él quien ponga las palabras que en esta mañana vamos a estar hablando. Ven, Espíritu Santo, ven y danos el entendimiento en ti. Permítenos, Padre bueno, que con tu divino Espíritu esta palabra se siembre en el corazón y pueda dar fruto bueno. Ven, Espíritu Santo, ven que no sé orar, yo confío en ti. Ven, Espíritu Santo, ven y haz tu oración en mí. Amén. Vamos entonces a empezar con las lecturas. Lectura del libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, del 5 al 6 y del 7 al 12. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que se comprendiera la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que es un día santo, no estéis tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta porque había comprendido lo que habían explicado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo tenemos el Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. En el Evangelio de hoy tenemos una lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros poco. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os recibís bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para este pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la liturgia de la palabra nos regala un verdadero banquete espiritual, tejiendo hilos de sabiduría antigua con la urgencia del mandato evangélico. Desde la emoción colectiva del pueblo al escuchar la ley en el libro de Nehemías, hasta el envío misionero que hace nuestro Señor de los 72 discípulos en el Evangelio de Lucas. Y somos invitados a vivir una fe que se nutre de la palabra y se desborda en el anuncio. En la primera lectura, en el libro de Nehemías, vemos la alegría y el poder transformador de la palabra. La primera lectura nos transporta a un momento cumbre en la historia de Israel. El pueblo, reunido como un solo hombre en Jerusalén, escucha con cuidado y atención la lectura de la ley de Moisés. Y hermanos, esta escena es poderosa. Esdras, el sacerdote y escriba, de pie en un estrado, abre el libro y la reacción es inmediata y profunda. El pueblo se pone de pie en señal de respeto. Luego se postra en adoración. Y al escuchar la palabra, no solo entienden, sino que se conmueven hasta las lágrimas al reconocer sus faltas y la santidad de la voluntad de Dios. Pero esta tristeza no es la última palabra. Nehemías y Esdras les exhortan y les dicen que no estén tristes, que no lloren, porque es un día santo para el Señor. Que no se entristezcan, porque la alegría del Señor es su fuerza. Y hermanos, qué enseñanza tan profunda. La palabra de Dios no solo nos confronta con nuestra realidad pecadora, sino que nos invita a la alegría que brota de sabernos amados y perdonados por un Dios que es fiel. Es la alegría de la conversión, del reencuentro, de la nueva oportunidad. El pueblo de Israel se reúne como un solo corazón
para escuchar la palabra del Señor. Y esto no es solo un acto frío, ni de un simple discurso. Es el momento en que Dios mismo habla a su pueblo y ellos escuchan atentos y los sacerdotes les explican para que entiendan y el mensaje llega al fondo del corazón. Tanto así que toca las fibras del corazón y muchos lloran porque se reconocen débiles, reconocen sus errores y su alejamiento de Dios. Y es allí donde llega un mensaje hermoso: no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es decir, Dios no quiere que nos quedemos en la culpa ni en el lamento, sino que experimentemos la alegría de su perdón, la alegría de volver a Él. Y hermanos, ¿qué puede esto significar para nosotros? ¿Qué nos puede estar diciendo el Señor hoy? Diría que la vida no se sostiene en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que nos da la alegría de sabernos amados por Dios. Hermanos, también no basta con escuchar la palabra como quien escucha una historia. Hay que escucharla, hay que leerla bajo la infusión del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos haga entenderla y vivirla. Hay que pedir al Espíritu Divino que nos ayude a discernir su palabra, que nos quiere decir Él al corazón. Y cuando de verdad la palabra nos toca, esta no nos deja indiferentes. Ella no va y vuelve, no, ella se queda, se siembra en el corazón, mueve nuestro corazón y nos lleva esto a cambiar, a compartir, a servir. Hoy el Señor te invita a que le dediques un rato a leer la Biblia en silencio, aunque sea un salmo o el Evangelio del día, así como estamos haciendo hoy. Y deja que la palabra te hable, deja que la palabra te consuele. Y luego medita en cómo puedes compartir ese gozo con alguien que necesita ánimo o tal vez alguna ayuda material. En el Salmo 18, este tiene un resueno perfecto con esta experiencia de la que nos habla el Señor, y es: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Dice el Salmo: el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Hermanos, la palabra del Señor no es una carga, sino una fuente de vida. De ella nos alimentamos. Nos da sabiduría y nos da gozo. Nos da una dirección, una guía, nos corrige, nos consuela y también nos llena de una alegría que el mundo no puede dar. El Salmo canta la grandeza de la palabra de Dios, que es perfecta, que da descanso al alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón y da luz a los ojos. El mundo hoy ofrece muchos mensajes, mucho ruido, en redes, en la televisión, en la calle. Pero ninguno, hermanos, tiene el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra no engaña, no pasa de moda, no decepciona. Es ese faro en la oscuridad. Hermano, cuando no sepas qué decisión tomar, hoy el Señor te invita a orar con la palabra.
que muchas veces nos habla y nos muestra qué quiere el Señor en nuestra vida, cuando lo hacemos bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Qué tal que cuando estés cansado, repitas en tu corazón: el Señor es mi luz y mi salvación? Y así poco a poco podrás ver que la palabra es verdadera medicina para el alma. Hermano, prioriza la escucha. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a leer y a meditar la palabra de Dios? Hermanos, al igual que el pueblo de Israel, necesitamos esos momentos de encuentro profundo con el Señor a través de la palabra. Y no es solo tratar de cumplir y ya. Leí hoy. No. Hay que abrir el corazón verdaderamente para ser transformados. Y acepta la corrección con alegría. Cuando la palabra realmente nos interpela y nos muestra nuestros errores, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Será que nos hundimos en la culpa o acojamos la gracia para cambiar, sabiendo que la alegría del Señor es nuestra fuerza? Qué bueno aceptar esa corrección de la palabra, porque es el Señor quien nos corrige a través de ella, y aceptarla con alegría, con gozo, porque esa es nuestra fuerza, es nuestra alegría que viene del Señor. Y qué bueno también, como el pueblo de Israel que compartió comida y bebida, nosotros también podamos compartir la riqueza de la palabra de Dios con quienes nos rodean, invitándolos a participar de esta alegría. Hermano, comparte ese banquete de la palabra en tu familia, en tu trabajo. Qué bueno hacerlo vida en nuestra vida cotidiana. Amén. Y en la lectura de San Lucas, el Señor se presenta enviando a 72 discípulos por delante de Él a donde Él iba a llegar. Una cifra simbólica que representa a todas las naciones. Y este envío es un claro mandato misionero para todos los bautizados, para cada uno de nosotros. Jesús es muy claro en sus instrucciones, hermanos, en esta palabra. Y estas palabras nos revelan la esencia de la evangelización y la actitud que debe tener el misionero. Hoy el Señor nos dice varias cositas que debemos tener en cuenta. Nos dice: la cosecha es abundante y los obreros son escasos. Hermano, la necesidad de anunciar el reino de Dios es inmensa. Y el Señor nos exhorta a rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante, hermanos, entender que la misión comienza desde la oración, reconociendo que esta es obra de Dios y entregándosela a Él. El Señor también nos dice ir como corderos entre lobos. Y hermanos, es que la misión no es fácil ni está exenta de peligros. Requiere valentía, confianza total en Dios y la conciencia de que podemos ser vulnerables. Hay que tener un desapego radical. El Señor nos dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Esto subraya una total dependencia de la providencia de Dios. El misionero debe estar libre de ataduras materiales y confiar en que Dios proveerá. También nos dice que saludemos desde la paz cuando entremos en un hogar, y que esto es fundamental.
porque la paz es el don de Cristo y el evangelizador debe ser portador de esa paz. Y si el lugar es digno, como dice el Señor, la paz se quedará, si no, volverá al misionero. Y esto implica discernimiento, hermanos. Hay que tener una actitud de humildad y adaptación sin exigencias, comer lo que nos ofrezcan. El misionero se pone al servicio y acepta lo que se le da con humildad. El Señor también nos habla de curar enfermos y anunciar el reino. Hermanos, el ministerio no es solo de palabras, sino también de obras. La curación, sea física, emocional o espiritual, es un signo visible del reino que se acerca. Y el anuncio central es claro. El reino de Dios está cerca de nosotros. Hermanos, si son mal recibidos, sacudir el polvo. El gesto de sacudir el polvo de los pies indica que la responsabilidad recae en quienes han rechazado el mensaje. No es una actitud de rencor, sino de constancia y libertad. Hoy el Señor te invita a preguntarte si eres un obrero en la mies. Hermanos, cada cristiano por su bautismo es un misionero. ¿Será que estamos orando por las vocaciones, por aquellos que llevan la palabra y el evangelio a lugares donde no conocen del Señor? ¿Y será que estoy dispuesto a que Dios me envíe? El Señor también nos invita a tener confianza en la providencia. Y te pregunta hasta qué punto confías en Dios para tus necesidades materiales y espirituales. ¿O será que te aferras a tus seguridades humanas? También nos invita a ser mensajeros de paz. ¿Será que somos portadores de paz en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad? ¿Cómo reaccionamos ante quienes no están abiertos al mensaje del Señor? Y el Señor nos invita también a anunciar el Evangelio, no solo con palabras, sino también con obras. ¿Cómo damos testimonio del reino de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Será que mis acciones y mi actuar acompañan las palabras del Evangelio que salen de mí? ¿Me preocupo por el bienestar integral de los demás? Hermanos, no tienes que esperar a ser perfecto para anunciar al Señor. Porque la misión no es un lujo, es parte de la vida cristiana. Todos estamos llamados a ser misioneros. Y no necesariamente viajando lejos, sino en el lugar donde estemos, en la familia, en el trabajo, en donde el Señor nos ponga. El Señor te envía con lo que eres y con lo que tienes. Y recuerda que tu misión no es imponer, sino ofrecer. Ofrecer paz, esperanza, consuelo. Y si te rechazan o no te escuchan, eso no lo tomes como fracaso, porque tú sembraste, dejaste la semillita y ya el Señor se encargará del resto. Ser discípulos es vivir confiado en la providencia de Dios, sin poner la seguridad en las cosas materiales o en el reconocimiento de los demás. Piensa en una persona cercana a ti que necesite paz. Puede ser alguien enfermo, preocupado, simplemente alguien con quien tuviste una dificultad. Acércate a esa persona con un gesto de bondad, una palabra amable, una oración. Así estarás viviendo la misión. Y hermanos, las tres lecturas se unen en un mismo mensaje.
Escucha la palabra de Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, dejando que nos conmueva y que nos llene de alegría. También nos invita a confiar en la palabra, porque esta nos guía, nos ilumina y nos fortalece, nos alimenta, hermanos, incluso en los momentos de oscuridad. Y a vivir como enviado, llevando paz, alegría y esperanza allí donde el Señor nos ponga. Dios no nos pide grandes cosas imposibles, nos pide disponibilidad. Y cuando nos sentimos débiles o poco preparados, Él nos recuerda: mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Hoy el Señor te invita a vivir con alegría, a confiar en su palabra y a ser un pequeño misionero en lo cotidiano, en tu hogar, en tu trabajo, en cada encuentro. Allí donde lleves paz, allí está llegando el reino del Señor. Las lecturas de hoy nos llaman a una fe vibrante y activa, una fe que se deleita en la palabra de Dios, encontrando en ella alegría y fuerza para la vida. Y una fe que se sabe enviada con la urgencia del reino en el corazón, despojada de lo superfluo, confiada en la providencia y audaz en el anuncio. Hermanos, que la alegría de la palabra hoy nos impulse a ser auténticos discípulos misioneros, llevando la paz y la buena nueva de nuestro Señor a todos los rincones de nuestro mundo, ahí donde el Señor nos ponga. Amén.